si me puedes decir tu nombre completo, de dónde eres y qué estás haciendo aquí en Canadá. Me llamo Julio Senties, soy de Querétaro y pues trabajo aquí en Canadá de manera temporal en la agricultura, especialmente las cerezas. Oye, para todos los que no, los mexicanos o las personas que no se han enterado, ¿me podrías contar un poquito de la situación que se está viviendo en Canadá y en específicamente en este valle? Y si nos puedes contar un poco de esta situación. Pues sí, bueno, más o menos la mayoría de los veranos que hemos estado por acá son muy comunes los fuegos. Hay en toda la región, incluso en Alberta o incluso en el norte de Estados Unidos, en las partes que están pegadas acá a Washington, Oregon, pues es un tema que algunos dicen que tiene que ver con el cambio climático, con la sequía. Y bueno, el chiste es que son muy comunes los fuegos. Generalmente nos toca lidiar con el humo, estamos acostumbrados a eso. Han habido un par de incendios fuertes en Peachland de los años pasados, pero el de este año fue un incendio que empezó ahí y se movió muy rápido hacia Summerland, que es donde estamos nosotros ubicados. Son los incendios forestales que se le conocen en México aquí como los wildfires. Y como tú dices, año tras año, yo llevo aquí viviendo 8 años y me han tocado 3 muy fuertes, pero este creo que ha sido de los más fuertes. Cuéntame un poquito de cómo es que se vienen temporalmente. Es un programa que otorga México, cómo acceden a ese tipo de, cómo nos ven muchos mexicanos, cómo es esta, sí, pues esta oportunidad de los mexicanos que pueden venir a trabajar a Canadá temporalmente para contextualizar un poquito a los que nos están viendo. Claro que sí. Pues mira, existen programas de gobierno a través de la Secretaría de Trabajo. En inglés le llaman el SAWP, SAWP. Ese es un programa muy común que trae a miles de personas al año a Canadá para trabajar la agricultura y algunos otros trabajos relacionados. Pero también puedes sacar un permiso de trabajo directamente con alguna empresa a través de lo que se llama la LMIA. Y entonces también puedes venir a trabajar habiendo tramitado una visa con una empresa certificada. Y entonces también esa es una manera de venir. Y en el caso de todos los que se encuentran aquí, vienen temporalmente a trabajar en las granjas de cultivo, en la pizca, y ustedes estaban trabajando y tuvieron que desalojarlos. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, generalmente venimos, bueno, hay trabajo para un lapso de como 7 u 8 meses aproximadamente, que tiene que ver con la poda, el mantenimiento de los árboles, las huertas, los sistemas de riego, todo este tipo de detalles. Y generalmente lo que sucede es que pues vamos llegando en grupos hasta que comienza la cosecha, y en la cosecha es cuando llega más gente para apoyar con la pizca, porque es algo que se tiene que hacer de manera rápida cuando la fruta está en su punto exacto, y bueno, se requiere una buena logística para lograrlo a tiempo. Y empiezan desde febrero, marzo, más o menos. Sí, exacto. Generalmente venimos a finales de febrero a hacer algo de poda. Es la poda más fuerte, que es cuando los árboles pues han perdido todas sus hojas y se puede pues hacer muchos cortes a las ramas y darles como la forma que deben tener. Y después son los preparativos antes de la cosecha, después la cosecha, que dura alrededor de 2 meses. Y finalmente se puede hacer también algo de poda en otoño, que es suave, nada más para pues procurar que los árboles estén bastante bien para el invierno. Para el invierno. ¿Y qué tipo de frutas o verduras o qué es lo que se cultiva? Ok, bueno, en nuestro caso, de que, como les comentaba, venimos de Summerland. Allá, aunque hay muchos cultivos diferentes como uva, durazno, jitomate, etcétera, nosotros trabajamos exclusivamente la cereza. Entonces nuestros empleadores pues tienen varias
huertas y tierras que trabajan, y pues estamos ahí siguiendo el ciclo de la cereza como tal. ¿Y tú cuándo llegaste aquí a Canadá esta temporada? En mayo. En mayo, entonces ya tenías unos meses aquí. Y cuéntanos, ¿cuándo empezaste a escuchar de los incendios? Porque yo en lo personal empecé a escuchar en cerca de Fernie, Vernon, en el norte, lo que es el norte del Valle de Okanagan. Y de un día para otro ya también era Summerland. ¿Cómo fue que lo vivieron todos ustedes? Pues mira, realmente el humo primero nos venía más de Oregon y de Washington, y así es como nos enteramos de que había unos fuegos muy grandes por allá. Y después ya empezamos a ver esto que comentas, que habían unos fuegos en Vernon, que habían unos fuegos cerca de Vancouver. Y eventualmente se pues comentaron que había empezado un fuego en Peachland, pero es un lugar donde cada año hay un fuego, ¿no? Entonces como que pensamos que iba a estar pues como cada año, sí, con sus problemas, pero contenido. Sin embargo, el aire y las condiciones hicieron que ese fuego avanzara en cuestión de horas. De hecho, a nosotros nos dijeron: empaquen su maleta de emergencia. Bueno, ya todos sabemos más o menos el protocolo, que es empacar una maleta pequeña con un par de mudas, tu pasaporte, los documentos importantes y listo, ¿no? Pero generalmente es una maleta que tú tienes hecha, que la mayor parte de los años no la hemos usado. Sin embargo, este año de que nos avisaron, hagan su maleta, que salimos, pasaron quizá media hora. Entonces a esa velocidad estaba avanzando el fuego, y conforme veíamos al cielo decíamos: no, sí, este sí va en serio. Sí, porque yo vi me tocó ver un poco de videos y las llamas estaban incontrolables, grandísimas y todo iba arrasando muy, muy rápido. ¿Cómo los evacuaron? ¿Quién los evacuó? Porque cuéntanos también cuántas personas más o menos tuvieron que evacuar. Bueno, en total para toda la empresa yo creo que éramos alrededor de unas 60 o 65. De 30 de los compañeros que viven en un campamento un poco más retirado hacia el bosque fueron evacuados por BC Emergency, o sea, por el sistema de emergencias regional, y los evacuaron en helicóptero. De hecho, ya venían saliendo a tiempo y bien, pero habían unos árboles muy grandes que agarraron fuego y se cayeron en la carretera. Y aunque no había llegado o sea, no estaba todo encendido en fuego, pero pues con esos árboles que se cayeron, pues ya simplemente se bloqueó. Y está raro porque, según me comentaron, esos árboles ni siquiera estaban encendidos cuando se cayeron. Entonces, no sé si es algo que de la presión que se genera en la atmósfera, no sé, pero fue muy raro. Y bueno, y después sí, a poquito después el fuego empezó a avanzar rápidamente, y cuando ellos subieron al helicóptero, que les vamos a pasar por ahí un poco de videos que tomaron, pues el fuego se veía todavía un poquito más lejos, pero ya venía con una fuerza muy grande, muchísimo humo. Sí se veía que ya estaba fuera de control. Entonces tuvieron algunos que evacuar en helicóptero. ¿Y a dónde los llevaron? Los llevaron hacia Summerland, a una cancha de béisbol. Y entonces todavía Peachland y Summerland usualmente están como 20 minutos. sí, fue en Summerland, la cancha de béisbol. Sí. Sí, no, pues todavía y luego ya después también Summerland tuvo que... No, y después de Summerland, como te comentaba antes de la entrevista, pues primero fuimos al centro de Summerland, luego fuimos a Penticton, luego fuimos a West Kelowna, y bueno, pues ahorita estamos en Kelowna, muy consentidos aquí en la Willow Park Church, en la comunidad de la iglesia de Willow Park, donde han sido súper amables con nosotros. Nos han sido también muy generosos, y también muchas ONGs como la KCR, el Migrant Worker Center, Salvation Army, han sido de verdad la gente que trabaja en estas organizaciones, pues fantásticos, o sea, de verdad muy comprometidos, muy ayudadores, y estamos completamente agradecidos con ellos. Y bueno, el gobierno también ha hecho lo propio en moverse y en tratar de apoyar, pero la verdad que esa mano amiga que se da de gente ayudando gente es una cosa increíble, increíblemente buena.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Igual nada más quisiera retomar este movimiento de ir de ciudad o de pueblito en pueblito en todo el valle. Yo siempre para las personas que no conocen esta área la comparo un poco con el lago de Chapala. Yo viví en Jalisco, que está Ajijic, Ojotepec y otros pueblitos en Chapala. Aquí mismo es así. Entonces, para que dimensione la gente que nos está escuchando, se pueden dar una idea que ellos estuvieron yendo de pueblito, pueblito a ciudad en ciudad, huyendo del fuego. ¿En un periodo de cuántos días o cuántas horas? Pues eso fue un periodo de 5 horas más o menos. Lo que película. Sí, lo que sucedió es que pues fue algo que nadie se esperaba a esta magnitud. La verdad es que sí habían habido muchos fuegos como los que mencionamos, pero habían estado contenidos dentro de lo que cabe y o están pasando en lugares que están alejados de las ciudades. Entonces, pues no nos enteramos, nada más de repente llega el humo, pero no nos afecta demasiado. Sin embargo, acá lo que pasó es que sí había un protocolo para, por ejemplo, reunirnos en un punto en Summerland, pero las mismas autoridades, al voltear a ver la montaña, fue como su sentido común sabía que no íbamos a poder estar ahí mucho tiempo y entonces nos fuimos hacia abajo. Entonces, para ubicar, así como menciona Juan, es un lago muy grande, muy bonito, el lago de Okanagan, y hay un solo camino que pues como que lo circunda por ambos lados, ¿no? Y entonces primero fuimos al sur y después a un pueblo que también es pequeño, relativamente, Penticton, y después tuvimos que regresar, pasamos nuevamente por la carretera de Summerland para subir a West Kelowna. Ahí fue cuando fue muy impresionante porque pasamos más o menos a las 12 de la noche y las llamas estaban a un grado que el carro se sentía caliente. O sea, aunque nosotros veíamos el fuego relativamente lejos en la montaña, muy impresionante, pero todavía se veía un poco lejos. El calor era tal de que ya en el carro se sentía y tenías que prender el aire acondicionado. El humo era muchísimo que no querías bajar, obviamente, la ventana. Pero bueno, tuvieron una buena iniciativa que fue hacer unos albergues y a nosotros nos tocó llegar allá a West Kelowna. Y ahí estuvimos un par de días en lo que nuestros patrones, que tienen pues una red de amigos y conocidos que son muy buena onda entre los mismos granjeros y dueños de las farmas, pues ellos nos echaron la mano y empezaron a encontrar pues lugares donde nos pudiéramos quedar. Pero sí estuvimos 2 días en West Kelowna, luego estuvimos en pequeños grupos divididos algunos días y recientemente hemos podido estar juntos nuevamente ya como en familia, todos los que trabajamos juntos en una sola huerta, gracias mucho a la generosidad de una de las compañías más grandes de cereza que se llama Jealous Fruits. Ellos han sido, le damos un saludo a Alex porque ha sido increíble su apoyo y ellos son los que, bueno, como son una empresa grandísima, que tal vez a veces tienen 1,000 trabajadores, pues tienen unas muy buenos cuartos que a veces no están usando y de ahí nos empezaron a apoyar también, dejándonos quedar en sus instalaciones. ¿Ellos están en Kelowna? Están en varios lados y en Kelowna tienen bastantes instalaciones. Sí. Y ahí es donde ahorita están. Sí, ahorita estamos aquí en Kelowna, cerquita de aquí. Hombre, súper bien. Oye, y qué contraste esto que ustedes están viviendo como mexicanos, que pues sí, el apoyo de muchas, como tú dices, sin el apoyo de la ciudadanía o de estas organizaciones no gubernamentales, non-profit, más el gobierno, pues ustedes pueden estar pues teniendo comida, albergue, de estar durmiendo, pero también qué padre que se ve que México está también apoyando, mandando alrededor de 300, eso decía la nota o en los medios, alrededor de 300 bomberos viniendo a apoyar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vives tú? No, pues eso nos da mucha alegría saber que tenemos pues unos vecinos con los que nos llevamos bien, que hay una relación de apoyo que funciona para ambos lados, así como
tener esta oportunidad de venir a trabajar temporalmente es algo bueno. También yo creo que se valora el trabajo de los mexicanos, guatemaltecos, jamaicanos que también vienen en este tipo de proyectos, bueno, de programas. Y obviamente muchas personas de muchos diferentes países que también vienen con otros tipos de programas a apoyar la agricultura. Pero la verdad es que sí es muy impresionante el trabajo que realizan tanto los paisanos mexicanos como los guatemaltecos y los jamaicanos, que también están súper presentes en las huertas, haciendo un poco de todo, que manzana, ciruela. Y la verdad es que, para contextualizar un poco, Canadá es un país frío, pero tiene un verano muy caluroso donde las horas de sol se hacen larguísimas y ahí las plantas pueden crecer rapidísimo y las cosechas se dan en un tiempo bastante más rápido que por ejemplo en México. Entonces estamos en un valle muy bonito de Okanagan y es una zona totalmente productora que yo creo da muchas frutas y vegetales y demás cosas para todo Canadá y otras partes del mundo. Entonces es muy, muy padre sentirnos parte de esa gran comunidad. Totalmente. Y muchos mexicanos, incluyéndome yo, no conocíamos el del Valle del Okanagan, pero tiene así como dices, es un clima particular que es se le puede considerar semidesértico, de lo seco que es en los veranos, pero pues en los inviernos a veces llegamos a los -20, -10 por lo general. Mi suegra tenía una huerta de berries se me fue el nombre, pero en Jalisco. Y nos comentaba esto que nos estás diciendo: por el estrés de los inviernos, por el frío, la semilla de las frutas o las verduras o de las flores se estresa tanto que al primer rayito de sol explota, más todo el proceso que tú has de saber más, pero es por eso también que se da muy bien aquí, por por la diferencia de los climas entre el invierno y el verano. Claro, de hecho, por ejemplo, la cereza es uno de esos cultivos que necesitan entrar en hibernación total. Entonces necesita esa nieve, necesita ese -5, -10, -15 para poder realmente apagarse, sobrevivir el resto del invierno y después sí empieza a reverdecer como si se hubiera muerto. O sea, es algo interesante ese proceso. Y bueno, creo que los duraznos es parecido. Pero bueno, cada cultivo tiene su propia mecánica y hay algunos que, por ejemplo, se dan muy bien en México y hay otros como la cereza que no tanto, y esa es la razón, porque a veces tienen esas características de que también ocupan meses seguidos con bastante frío. Totalmente. Oye, y ¿es tu primer año? ¿Ya vienes año tras año? Porque este programa conozco que tiene muchos años ya, entre México y Canadá. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Es tu primera vez o ya vienes cada temporada? Ya he venido, creo que es mi temporada 10 o 11, ya he venido varias y pues me ha tocado hacer un poquito de manzana, un poquito de uva, cereza, y la verdad es que agarrándole el gusto al campo, aprendiendo un poquito de pues, escuchar a la naturaleza, los injertos, el tipo de tierra, y sí, poquito a poquito hemos ido, yo y mis compañeros, pues aprendiendo un poco más, recibiendo a veces algunos cursos o algunas capacitaciones dentro de la granja para entender bien qué es lo que se necesita. Incluso la poda que hablamos, pues se requiere también entender qué es lo que estás buscando para lograr el objetivo, ¿no? Que siempre va a ser, pues, que tengas una buena cantidad de fruta, pero también de buen tamaño. Totalmente. Pues muchas gracias. Me gustó mucho la plática. Voy a seguir platicando con más mexicanos que estaban aquí. Pero pues muchas gracias. Mucho gusto, Juan. Mucho gusto. Mucho éxito.